tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Y el día de hoy estamos con la profesora investigadora Gail Momert. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Y vamos a hablar hoy un poco de familias transnacionales. Y justo lo interesante de la sesión de hoy, algo que no hemos abordado necesariamente hasta ahora en el seminario, es tratar de traer miradas complementarias, miradas sociológicas, antropológicas y demográficas a la visión de la migración, sobre todo enfocándonos en la familia y en familias que son transnacionales. Y te pediría quizás que empezar un poco, hablaras de la definición que usas de familia transnacional, que platicamos hace rato, pero que quizás no nos puede brindar un punto de partida para la discusión. Claro que sí, Claudia. Muchas veces hablamos de familias transnacionales como aquellas que tienen algún miembro en México, algún miembro en el extranjero. Generalmente estamos hablando de Estados Unidos o de Canadá. Podemos usar esa definición como punto de partida, pero yo propongo que es importante también agregar que son familias que viven ante dos o más estados-nación. Es decir, ellos están navegando las aguas entre estados-nación y están buscando fórmulas para vivir, si no se puede juntos, tener al menos una convivencia a distancia. Las circunstancias los han llevado a tomar esa decisión que generalmente es desgarradora de separarse temporalmente, aunque estas separaciones a veces se vuelven indefinidas, sobre todo cuando las personas no cuentan con documentos migratorios. Y entonces tenemos una situación de cotidianidad donde hay el concepto de sacrificio, mucha fluidez y muchísima incertidumbre. Sí, justo hoy Gail está en el Colegio de México en el Seminario de Perspectivas en Estudios Longitudinales, en los estudios de migración, y justo lo que resulta interesante es pensar en estas trayectorias, ¿no? Tú hablabas un poco justo de la temporalidad de, a veces la separación familiar no se piensa como algo que va a durar mucho, ¿no? Pero justo tu trabajo ha mostrado un acercamiento longitudinal desde la etnografía, ¿no? No sé si me puedes hablar un poco de qué es lo que has trabajado en este sentido de estudiar a las familias a lo largo del tiempo. Así es. Por etnografía longitudinal podemos entender una visión, un seguimiento a través de muchos años de grupos de estudio, ciertos grupos de población, en mi caso particular, familias transnacionales, en muchas etapas de su vida, en donde, por ejemplo, hay la separación, hay reunificaciones de algunos de miembros de la familia, y lo que empieza siendo un proyecto de nos vamos al norte, mamá y papá, para poder tener un proyecto de vida aquí en México, se transforma con el paso del tiempo, y entonces encontramos ya sea una reunificación en Estados Unidos, en Canadá, o bien una situación de facto de separación ya indefinida. Y, digamos, justo hablabas tú de cómo las familias migrantes son familias vulneradas, ¿no? ¿En qué sentido trabajas la vulnerabilidad? Exacto. Yo por vulnerabilidad social entiendo que es un proceso, que las personas a veces les ponemos la etiqueta que es una población vulnerable por ser afrodescendientes, por ser indígenas, por ser discriminados por su orientación sexual. Y no nos detenemos para preguntar cómo fue ese proceso, cómo se volvieron vulnerados, por qué procesos. Entonces, definitivamente, llevo ya 11 años estudiando a familias transnacionales y podemos decir con claridad que sí constituyen una población vulnerada. ¿Por qué? Porque viven en situación en donde, por ejemplo, he identificado 3 grupos en particular. Los jóvenes y niños, que muchas veces viven separados de mamá o mamá y papá, o las personas de la tercera edad vienen siendo generalmente los abuelos de estos jóvenes. Muchos de ellos son los cuidadores alternativos de sus nietos. Y el tercer grupo vulnerado serían las mujeres solas
en muchos casos que han sido abandonadas por el marido migrante. Entonces, el trabajo que estamos realizando ha partido de la identificación de estos tres grupos particulares como vulnerados. Eso no quiere decir que los hombres, que no he mencionado, no sean vulnerados también, pero ellos han sido objeto de mucho más atención que estos otros grupos. Entonces yo estoy haciendo esta labor de poner un poco en el foco de atención grupos menos visibles. Algo que no has mencionado, que justo hoy en el seminario salió, es que tú vienes del Colegio de Michoacán, que está situado en Zamora, y sabemos que la situación en Michoacán es complicada, ¿no? Se vive una violencia en el Estado por parte del gobierno, por parte de los grupos, digamos, del crimen organizado. También hablabas un poco de la violencia de género. Quizás la pregunta que me surge es entonces cómo se relaciona la migración con esta violencia, con estos tipos de violencia que se viven específicamente en el Estado de Michoacán, pero que no es exclusivo, ¿no?, de tu estado. Claro que sí, hay muchos tipos de violencia y lo más importante es entender su imbricación, sus cruces, sus entrecruces, porque ahí es donde se potencian más todavía. Y entonces sí estamos viendo que familias migrantes en general pueden ser blanco de crimen organizado por varias razones, porque vienen se supone que vienen con recursos, entonces pueden ser víctimas de extorsión, o ya sea sus familiares que están aquí, de que saben que están recibiendo remesas. Los jóvenes pueden ser reclutados o amenazados por el crimen organizado también, sobre todo si cuentan ellos con papeles y pueden hacer el cruce sin problema de la frontera. Y entonces también he encontrado que personas que han permanecido ya varios años en Estados Unidos, que fueron lo que alguna vez llamamos migrantes por metas, a lo mejor ya el padre dice a los hijos, pues ya vámonos para el pueblo porque ya estuvimos aquí mucho tiempo, ya tenemos ahorros, y es precisamente la generación de los hijos adultos, pero en los 20, 30 años, que dicen no, porque vamos a ser víctimas del crimen si regresamos con recursos, ¿no? Entonces, poner en el balance de que cuál es el riesgo que corro como indocumentado en Estados Unidos o en Canadá versus el riesgo que correría de regresar a mi terruño. Bueno, una opción sería regresar a un lugar distinto, ¿no? En México, pero no a la comunidad de origen. ¿Se discute eso un poco? Con la violencia tan generalizada en el país, sería difícil pensar en regresar a otro lugar donde uno no tiene ninguna raíz, ninguna conexión y empezar desde cero. Pues sí. Algo que hablamos un poco también es justo relacionado con lo que dices del retorno, tratar de quitar la estigmatización y la criminalización que se le ha dado al deportado, ¿no?, al retornado, que no necesariamente es deportado. Pensando justo en tu otro proyecto sobre el retorno, sobre el regreso a Michoacán, en un contexto donde el regreso es cada vez más forzado, ¿no? Entonces, digamos, ahí ¿qué propones en relación justamente a cómo cambian las familias después del retorno? Pero también un poco pensando en qué podemos hacer, además de tratar de descriminalizar, desestigmatizar a esta población, en cuanto a las poblaciones vulneradas en general, que han salido algunas propuestas, ¿no?, para tratar de atender a esta violencia. Es muy importante aclarar que la ola que inició más o menos en 2002 de deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia México no es la primera oleada, es la última, la más reciente, pero sí también es claro que el perfil de la persona que es removida de Estados Unidos, del territorio, y repatriado hacia México, ha ido cambiando.
cada vez más son personas que han vivido largos años en Estados Unidos, que pueden tener hijos nacidos allí y por tanto ciudadanos estadounidenses, y que al ser deportado se desmorona por completo su proyecto de vida, pues su hogar considera que está en Estados Unidos y no en México. De hecho, pueden no tener ya familiares aquí o sentir que no formen parte de la ciudadanía mexicana. En esos casos sí hay una estigmatización que raya en la criminalización, porque si bien es cierto que hay criminales dentro de los deportados, es difícil saber qué porcentaje es, no parece ser la mayoría, y sin embargo, sobre todo población que está en ciudades fronterizas, Tijuana, Mexicali, Matamoros, Ciudad Juárez, sienten una especie de invasión de esta población flotante que es deportada y repatriada en sus ciudades, y muchas veces lo que vemos son como tres trayectorias. O bien deciden retornar a su lugar de origen, o bien se quedan en la frontera, a veces de manera indefinida, en una especie de limbo, porque difícilmente van a tener un trabajo, un lugar para vivir, y sin embargo ahí permanecen por no tener otra opción, o bien quienes a los pocos días van a reintentar el cruce indocumentado de la frontera. Entonces sí se crea una vulnerabilidad muy particular, y en ciudades como Mexicali, que visité recientemente, ahora ese panorama está complejizado por también la llegada de haitianos, la llegada de africanos, que empiezan también a ser muy visibles dentro de la población mexicalense, por ejemplo. Entonces sí me parece importante desestigmatizar tanto a las familias transnacionales como a los deportados, que pueden ser parte de un conjunto más grande que podríamos llamar los retornados, porque recordemos que sí hay quienes por decisión propia siguen regresando al país, aunque la proporción de los que vienen por decisión forzada o ajena está creciendo, y está creciendo también la proporción de ellos que han sido detenidos, que han tenido un encarcelamiento, ya sea en prisión, ya sea en un centro de detención, mientras se dé el proceso de remoción. Entonces, yo creo que sí hay una labor muy importante que podemos hacer desde la academia, de distinguir los casos, de dejar claro que no todos son criminales, y que muchas veces esa estigmatización la vive no solo el individuo que fue removido de otro territorio y retornado a México, sino también sus familiares. Sus familiares que no lo acompañaron en ese trance, pero sí vivan el estigma dentro de la sociedad en general tu papá fue deportado, ¿no? Seguramente anduvo en malos pasos, seguramente es criminal. Entonces allí esa labor es doble, es de demostrar la diversidad de situaciones y de también desestigmatizar, dando cuenta de que no es la mayoría. El problema que enfrentamos es que por la misma estigmatización muchas de las personas que han vivido en carne propia esto no desean hablar públicamente al respecto. Entonces es muy difícil recabar información fidedigna acerca de lo que están viviendo. Pero los que están a cargo de albergues, los que están, algunos datos que generan el Instituto Nacional de Migración, sí nos están dando cuenta que estamos hablando de decenas de miles, por ejemplo, nada más en el estado de Michoacán, en la última década. Me gustaría cerrar un poco la discusión con las intervenciones que has realizado, específicamente justo tratando de hacer visibles muchas de estas vulnerabilidades. Exacto. Yo realicé una investigación-acción, la podríamos llamar así,
porque de estos largos años de seguimiento y acompañamiento de familias transnacionales, entrevistándolos tanto en México como en Estados Unidos o Canadá, me di cuenta que de esta estigmatización y me di cuenta que hacía falta también ofrecerles apoyos. Dando a conocer que su forma familiar es una entre muchas, un gran abanico que podemos encontrar en México, en donde no hay que pensar que es peor o mejor que la familia nuclear o que la familia multigeneracional o el padre soltero, etcétera, sino es una gama que existe y que hay que reconocer. No idealizar una sola forma familiar. Entonces empecé a trabajar con talleres dirigidas a estos 3 grupos vulnerables que mencioné. Los jóvenes empezamos en una escuela secundaria técnica rural, en donde ellos tuvieron la oportunidad a través del arte, del dibujo, del teatro, de la fotografía, del video, de expresar esas emociones, muchas veces encontradas, que sientan y que pueden tener la noción de que no deberían de tener esas sensaciones encontradas. Por ejemplo, un hijo que siente resentimiento hacia sus padres que están fuera, porque no están allí presente con él. Al mismo tiempo siente gratitud porque sabe que gracias a su sacrificio, a veces hasta trabajando 2 empleos simultáneamente, él vive mejor, él come mejor, él tiene quizás oportunidades educativas que no tendría de otra manera. Entonces, a través del arte pudimos explorar esas emociones y también ofrecerles información. Por ejemplo, si sus abuelos eran sus cuidadores, ¿qué pasa con una persona cuando llega a la tercera edad? ¿Qué pasa físicamente? ¿Qué pasa emocionalmente? Y lo mismo para los abuelos, presentarles información acerca de qué es lo que enfrenta un joven adolescente hoy día, que es muy diferente a lo que sus propios hijos enfrentaron hace una generación. Esto dio lugar a un folleto de 18 paginitas que llamamos Guía de Reflexión. El título es Oye, ¿te quieres conocer? Hicimos el primer folleto para los jóvenes, otro para los adultos mayores y un tercer folleto para los padres y madres que están lejos de sus hijos, con la idea de que los aprendizajes en esta localidad, con esta población muy local, pueden ser de utilidad para otros escenarios. Por ejemplo, hemos llevado los folletos a consulados en Estados Unidos, al desarrollo integral de la familia en varios estados de la República Mexicana, como San Luis Potosí, como Michoacán, donde hay concentración de migrantes y familias de migrantes. Los hemos llevado también a clubes de migrantes en Estados Unidos y a la Secretaría del Migrante del estado de Michoacán. De esta manera, además, creamos un portal en internet donde también se pueden consultar. En el portal del Colegio de Michoacán se encuentran y son materiales que esperamos llegan a esas familias que más necesitan el apoyo en términos de tener una guía de reflexión. ¿Cómo manejo el sentimiento de culpa que tengo de que encargué a mi hijo a la abuela, por ejemplo? ¿O cómo le hago para mantener una comunicación fluida siendo persona mayor con mis nietos que están en Estados Unidos? La idea de capacitarte en el manejo de tecnología nueva, ¿no? Entonces, es promover este diálogo intergeneracional como un aporte de la intervención y nos gustaría tener más respaldo de parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales para poder difundir más estos materiales didácticos. Y entonces, a través de lo que aprendimos, fuimos presentando diferentes temas, como podría ser, ¿quieres estudiar la universidad? ¿Quieres estudiar una carrera? ¿Cómo es la comunicación en la familia? ¿Cómo es la avalancha de emociones en la adolescencia? Y así, para que si es que tomen la decisión
de irse al norte o de no irse al norte, que sea una decisión informada, en donde vieron varias opciones y no como, porque se va mi primo o me llama mi papá que ya tiene un trabajo para mí y me voy. El segundo grupo fue precisamente, hicimos un club de la tercera edad con los abuelos, muchos de ellos cuidadores de los jóvenes. Entonces pudimos ver en una misma familia, en un mismo grupo familiar multigeneracional, las problemáticas que estaban enfrentando. Y tanto con los jóvenes como con las personas de la tercera edad, un primer paso fue aumentar la autoestima. En convencerlos con información, con presentaciones, con actividades nuevamente artísticas, y con la tercera edad también era contar historias, era hacer genealogías de sus grupos familiares, era también decir tú tienes algo que aportar a la familia, a la comunidad, a la sociedad, y esto empezó a reactivar a la población mayor. Y el tercer grupo con el que trabajamos, que fue de más difícil localización, son las mujeres solas. Hicimos talleres de manejo de estrés para que ellas pudieran aprender también el autocuidado, porque muchas veces en México la mujer es educada para servir a los demás y se descuida a sí misma y siente que no tiene derecho a también cuidarse, ¿verdad? Entonces con pequeños ejercicios, con personas capacitadas para dar el taller, pudimos ir también removiendo un poco esas ideologías de género muy patriarcales. Quiero mencionar dos casos que a través de esos talleres, dos madres, esposas jóvenes tomaron la decisión de buscar a sus maridos. Nosotros proporcionamos la ruta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pudieran saber del marido que tenía tiempo sin comunicarse. En un caso el desenlace fue tener ya la noticia de parte del marido de que tenía otra familia en el norte, y por muy doloroso que haya sido ese descubrimiento, que a lo mejor ya se temía, esta mujer pudo también rehacer su vida. En el otro caso, la mujer le dio un ultimátum al marido, o te regresas o ya terminamos. Y estos son dos pequeños ejemplos de lo que con el apoyo de un taller, en este caso de manejo de estrés, estas mujeres pudieron salir de una situación de limbo, de indefinición, y algo muy malsana para ellas y para sus dos hijitas. Gail, muchísimas gracias. Creo que es interesante para el seminario discutir, digamos, hablamos muchas veces de políticas públicas, pero en este caso, este tipo de intervenciones no es necesariamente una política, pero es un programa que se podría implementar quizás en otros ámbitos, justo para, como dices, quizás quitar a muchas familias de esta indefinición, ¿no? Este limbo que puede existir gracias a la situación migratoria, que muchas veces se extiende por periodos largos y que se corta la comunicación. Así que gracias por traernos este ejemplo, y gracias a ustedes por acompañarnos en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, y los esperamos en las próximas sesiones.